República Dominicana, ahora mismo estadísticamente creo que habemos por encima de 3 millones de cristianos. de cristianos. Estamos hablando de un porcentaje por encima del 30%. Del 30%. Sí. ¿Crees tú que los cristianos deberían involucrarse en la política y por qué? Santo Domingo Este, habían dos candidatos. ¿Eligió bien Santo Domingo Este la alcaldía? Atención, ya está al aire la plataforma de análisis político y social de los dominicanos, Políticamente RD. Y con ustedes su anfitrión, Eduardo Martínez. Saludos, bienvenidos a este su espacio Políticamente RD. Gracias en primer lugar a Dios Todopoderoso que nos permite poder llegar a ustedes como cada viernes a partir de las 9 de la noche, haciendo una transmisión simultánea en vivo a través de los diferentes canales o más bien vías para poder estar conectados con cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos, si se quiere, un tema inusual en esta plataforma, sin dejar de lado la esencia de esta plataforma, ya que vamos a estar tratando un tema en consonancia a lo que se está, en cierto modo, desarrollando en esta semana, denominada la Semana Santa, el asueto de la Semana Santa. Ustedes saben, hay personas que toman esta temporada para recrearse, divertirse, compartir con sus familiares, pero hay otros que a su vez también pues entienden que esta semana es cuando se conmemora lo que es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para aquellos que así lo entendemos. Así que desde ya les invito a que comparta la transmisión con amigos, con allegados y conocidos para que estén debidamente informados y actualizados conforme al tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy con un invitado de lujo, un invitado que conoce lo que es el tema en cuestión y que va a estar arrojando luz a cada uno de nosotros acerca del mismo, porque hay muchos mitos, hay muchas ideas cerradas, hay muchas confusiones. Y le digo desde ya, señores, miren, hemos titulado esta transmisión de la siguiente manera: el lado político de Jesucristo, por así decirlo. Pero vamos a estar, obviamente, tocando diversas aristas dentro de ese contexto. Entiéndase de cuál es la realidad de los cristianos frente a la parte política, incluyendo y considerando y ahí aprovechando del invitado que vamos a tener, pues también vamos a tocar algunos puntos de la música en sentido general, tanto cristiano como secular, obviamente relacionándolo a lo que es el tema, si se quiere, político. Así que nos vamos a una pausa para poder cumplir con algunos compromisos comerciales y al regreso vamos a estar con este invitado y este tema, pero antes quiero recordarles, claro, recordarles a aquellos que siempre quieren externar lo que es su denuncia, su reclamo acerca de cualquier tema que les atañe y les afecta. Esta plataforma está a sus órdenes. Usted se puede comunicar en el 829-981-6475. Ahí está nuestra querida asistente Lisbeth Mendoza para recibir sus mensajes y coordinar con usted si en algún momento usted necesita comparecer en esta plataforma para también poder detallar su denuncia. Para aquellos que no nos conocen, que lo dudo mucho, obviamente que por ende nos sintonizan, un servidor, Eduardo Martínez, dándole las gracias a ustedes por el honor de su sintonía. Sin más preámbulos, nos vamos a la pausa y volvemos en breve. En breve volvemos en Políticamente RD. Políticamente RD llega gracias a Señores, aquí de vuelta en este su espacio Políticamente RD, y como habíamos anunciado, en el día de hoy un tema un tanto inusual. De hecho, el día de hoy viene fresquecito,
dejó un poco la formalidad, la corbata, la chaqueta. No, yo en el día de hoy he querido estar en sintonía con lo que se está celebrando en esta semana, que es la conmemoración de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dije antes, no podemos salirnos del contexto de este espacio que es netamente político o social. Pero en el día de hoy me hago acompañar de una persona de larga data dentro de lo que es el contexto cristiano, por así decirlo, pero muy inclinado a la parte musical y, si se quiere, de una manera u otra, de la parte política, porque verdaderamente él mismo ha hecho o hace cierto trabajo en ese sentido, pero su marca, su nombre, su ministerio, como le llaman, pues obviamente está inclinado a lo que es la parte musical. Sin más preámbulos, la bienvenida a Wellington Berroa, que algunos tal vez no lo conocen por ese nombre, pero otros sí saben que le llaman Well. Bienvenido, Wellington. Eduardo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Me siento de verdad honrado de estar aquí compartiendo contigo, compartiendo con toda la audiencia que ve este programa. Y nada, aquí estamos, somos todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, nosotros hemos querido básicamente desarrollar un tema que ha tomado mucho auge en los últimos años, sobre todo en el contexto, bueno, que tú eres parte o que más te conoce, que es el cristiano. Me refiero a la parte política. Hay que mencionar, para las personas que tal vez lo ignoran, recientemente el alcalde de Santo Domingo Este, el municipio más poblado, bueno, tenemos entendido que es un pastor y fue ya elegido. O sea que cada día, por citar algunos, porque hay muchos que ya se están desempeñando dentro de lo que es la parte política, y es por eso que hemos querido tener tu comparecencia, por el conocimiento, por el arraigo, que si se quiere tienes un expertise en ambas partes, por así decirlo, para poder arrojar luz bajo el tema, el lado político de Jesucristo, por citar algo, más bien para hacer clickbait, como dicen aquellos conocedores de lo que es la parte digital. Y vamos a introducir el tema con la siguiente pregunta, Wellington. ¿Crees tú que los cristianos, independientemente de la denominación, ya sea evangélico, bautista o de lo que sea, cualquier denominación, exactamente, deberían involucrarse en la política, y por qué? Mira, tú dijiste en el desarrollo de la introducción, hablaste algo muy importante, que inclusive lo voy a tomar en cuenta para desarrollar un mensaje. Fíjate bien, tú dijiste Jesucristo y la parte política. Lo primero es que para entender si Jesús se manejó dentro de la descripción de lo que es la política, lo primero es que hay que entender dos cosas. Hay que entender la definición de política. Exacto. Y comprender el estilo de vida que tuvo Jesucristo, ¿verdad que sí? Así es. Lo primero es que la política, para entrar en contexto, la política se origina dentro de la iglesia, donde primero se implementó la política, ¿verdad? Como ciencia, lo que conocemos como ciencia, se implementó dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es la política? La política es un conjunto de actividades, ¿verdad?, dentro de un grupo de personas para tomas de decisiones. Es correcto. Entonces, si vemos la vida de Jesús partiendo de este concepto que acabamos de mencionar, pues sabemos que de principio a fin en la vida de Jesús se implementó ese lado político, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de esa realidad y nosotros entendiendo la importancia que tiene que la iglesia se involucre en la política, por esa razón es que no solo hemos decidido continuar desarrollando el oficio que hemos venido desarrollando durante tantos años, que es la música, sino que también entendemos que es muy importante que la iglesia se involucre en la política. Sí, porque tú como exponente de música tienes una cuota social. Así es. Que debes obviamente hacerle frente. Ahora, yo te pregunto sobre la base
de esa muy correcta y atinada definición que has dado de la política y la correlacionas con lo que es la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, se escucha un tanto ideológico porque, yéndonos a la práctica y sobre todo en el contexto de nuestro país, República Dominicana, hay muchas anomalías, Así es. muchas mañas, muchas acciones que se distancian mucho de la etimología, por así decirlo, de la propia política. Tomando eso en cuenta, tomando en consideración esa realidad, ¿entiendes tú, yéndonos más a la profundidad, que el cristiano debe involucrarse en proselitismo, para hablar ya en términos concretos de la política? ¿Tú lo ves correcto esto? Bueno, sí y no. Ok. Te voy a decir por qué. Porque si tú como candidato llevas una buena propuesta y una propuesta que yo sé que va orientada a favor de la sociedad, pues si se le quiere llamar proselitismo, el yo promover esa visión que tú promueves, pues sí, creo que sí. Por ejemplo, yo lo que no estoy de acuerdo es a que entremos a la práctica que se ha instaurado dentro del sistema político. Lamentablemente la gente, y creo que la iglesia, tiene un mal concepto de la política precisamente por el sistema político que se ha instaurado en nuestra sociedad. Entiendo. Donde ya la política no se está desarrollando dentro del marco de lo que se corresponde, sino que lamentablemente se han ido añadiendo una serie de elementos que lamentablemente han ido en detrimento de lo que es la seriedad, dentro de lo que es la pulcritud. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una separación y entender que en ese tipo de accionar la iglesia no puede incurrir, el cristiano no puede incurrir, dígase, en aquellas decisiones que lamentablemente maquiavélicas no se puede. Ahora bien, si tú eres un candidato que tu propuesta va orientada a favorecer el pueblo, que realmente ya tú has brindado una imagen impecable donde se conoce por tu testimonio, por tu trayectoria, que realmente hay una coherencia entre lo que tú dices y haces. Exacto. Entonces, ahí sí yo me puedo ver abocado a caminar de la mano contigo y a promover eso y ser un aliado tuyo. ¿Por qué no? Porque realmente ahí hay un dicho que dice: no me molesta la maldad de los malos, me molesta la indiferencia de los buenos. Inclusive, ¿sabe que la teoría de la oscuridad, en parte se dice que la oscuridad no existe? Así es. Sino que la oscuridad es ausencia de luz. Exacto. Entonces, a veces cuando lo malo impera no porque tenga más fortaleza que lo bueno, sino porque los buenos no están haciendo lo que le corresponde. Te voy a tomar esa palabra ahí de bueno y malo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es, por no decir cuál debería ser, la diferencia entre un político cristiano, por así decirlo, una persona que tenga inclinación política? Y decimos político porque es el motor, es el canal para poder obviamente ayudar a los demás. ¿En qué diferencia un político cristiano a los tradicionales que no lo son? Digo yo. ¿Cuáles son esas características que entiendes tú debe poseer o tiene un político cristiano que no lo tiene otro, que no tiene esa convicción cristiana? Bueno, lo que yo creo es cuando el que es cristiano trata de basar su propuesta en principios y en valores y mantiene una coherencia entre lo que dice y hace. Yo creo que esa es la gran diferencia. Fíjate que ni siquiera quiero enfatizar a la parte de la propuesta, porque si a propuesta vamos todos. Tienen una. Y tratan de desarrollarla de la mejor manera, porque tienen un fin que quieren lograrlo. Ahora bien, ¿cómo se diferencia uno y otro? Quizá a primera instancia resulta un poco difícil, porque todos se parecen al principio. ¿Eso es así? Hasta el que no es tan humilde
tú ves que se convierte en la persona más humilde del mundo, Sí. abraza a todo el que tiene que abrazar, siempre se está Se identificando. dice que la política es el arte de la simulación. De la simulación, simulan mucho. Así es. Sin embargo, el tiempo siempre termina siendo nuestro mayor aliado. Eso es así. Por eso es que tú ves que a través del tiempo hay personas que votaron por un candidato y más nunca vuelven a votar. Eso es así. Bueno, sobre la base de lo que hemos estado analizando hasta este momento, si se quiere, hemos ya planteado el fundamento de la política dentro o relacionado a los cristianos. Ahora, vámonos a la iglesia. Sin duda alguna, y nosotros que manejamos conforme a algunas competencias profesionales, el dato de lo que representa el target cristiano dentro de lo que es la política, entiéndase las elecciones, para ser preciso. ¿Tú crees que al punto que estamos hoy en día, la política se le da la importancia que entiendo yo debe darse dentro de las iglesias? Estoy hablando de fomentar, así como fomentamos evangelistas, profetas, pastores y todos los ministerios. Según tu parecer, ¿la iglesia está fomentando eso? ¿Qué te parece? O sea, ¿cuál es tu valoración e impresión respecto a eso? Yo creo que no, a pesar de que no podemos ser mezquinos y entender que de manera paulatina se han ido produciendo algunos cambios, pero creo que los cambios que se han producido hasta la fecha no son suficientes. Yo creo que la iglesia debería de tener más participación en la política. Creo que los pastores tienen que sentir el compromiso de adoctrinar a sus miembros y decirle de la importancia que tiene que la iglesia se involucre en la política. Claro está, ya la parte de los cuidados que hay que mantener, ya eso se sobreentiende. A lo que nos estamos refiriendo es que no solo la iglesia se involucre entendiendo que tiene el derecho de ejercer el voto. Yo me voy un poquito más lejos, que se involucre al punto de poder llevar propuestas, de poder llevar candidatos, de poder unirse. Cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo oficial completo, poder reunirse. El liderazgo. El liderazgo y que puedan entender la importancia que tiene que la iglesia se involucre. Y te voy a decir por qué. Mira, para nadie es un secreto. Tú sabes que tenemos tiempo lidiando aquí, que si se aprueba la 3 causal o no, el aborto, una serie de cosas que no quiero. Está detenido el Código Procesal Penal por eso, la modificación. Mira, nosotros aquí en República Dominicana contamos con una bendición muy grande, a diferencia quizá de otros países. Y es que aquí en República Dominicana, de una u otra forma, la gente ha escuchado algo de la palabra de Dios. Eso es así. Si no ha formado parte de una iglesia, por lo menos tiene una tía, un abuelo, un vecino, de alguna manera eso es así. Ha escuchado de la palabra de Dios. Y yo siempre digo que este es un país religioso. Y cuando hablo de religioso no me refiero porque haya mucha iglesia, sino porque tú te encuentras cualquier persona que nunca ha visitado la iglesia y en determinado momento te dice eso no es de cristiano. Así es. O de repente te puede decir, los cristianos deben caminar así, así, pero estamos hablando de alguien que nunca ha visitado una iglesia, pero es un individuo que de una u otra manera ha sido influenciado, ya sea porque alguien en algún momento fue a predicar cerca de un lugar donde él estaba, ya sea porque alguien en algún momento le habló. Y eso automáticamente hace de República Dominicana un país que todavía preserva ciertos valores cristianos, ¿verdad? Sí. Y por ende, al preservar esos valores cristianos, fácilmente tú encuentras un legislador que nunca ha visitado una iglesia diciendo, no, yo estoy en contra del aborto. Eso es así. Diciendo, yo no voy a favor de esto porque la Biblia lo prohíbe. Así es. Fíjate, y qué bueno, porque ahora mismo nosotros podemos hacer una separación entre lo que son las leyes, ¿verdad? Y entre lo que es la Biblia. Sin embargo, en otros tiempos, en el Antiguo Testamento, tocándote los temas religiosos. Así es, como debe ser. La misma Biblia era la propia constitución del pueblo. Exactamente, eso es así. Fíjate es así. Que lo que fueron a apedrear a aquella mujer porque la encontraron adulterando,
eran un grupo de fariseos, un grupo de gente que probablemente entre ellos había muchos que nunca fueron a la sinagoga, pero sin embargo, como eran estudiosos de su constitución, exacto, que era la Biblia en ese entonces ellos entendían que como esa mujer adulteró, había que apedrearla. Es que el modelo, yo soy de los que digo, y siempre lo he mencionado, el modelo jurídico emana de lo que es la composición bíblica. O sea, cuando tú hablas de que Suprema Corte de Justicia, ¿tú crees que eso se lo inventaron? Eso sale de ahí. De ahí es que sale. Así Ahora, tú mencionabas a los pastores que deben incentivar y demás, y tú sabes que hay muchos prejuicios en torno que se han ido mermando poco a poco en torno a la actividad de un cristiano en la política. Ahora, me gustaría, ya que tú mencionabas el tema de la parte bíblica, ¿hay aval bíblico para que un pastor, que hay muchos, participe, aspire a algún cargo electivo? Claro que sí, claro que sí. Yo te puedo hablar empezando por la historia de Saúl. ¿Quién era Saúl? Para arrojar luz. Saúl fue un rey de Israel. Pero escucha bien, hasta ese momento... Un gobernante, un presidente. Sí, pero te voy a hablar del gobernante después de y antes de. Ok. Resulta que el pueblo hasta ese momento, Dios tenía un contacto directo a través del profeta Samuel. Llegó un momento que el pueblo decidió que ya quería un rey. Quería que ya no solo Dios le gobernara directamente a través de, ni que le esté mandando mandado a través de Samuel, el profeta. El pueblo decidió que quería un presidente, por llamarle de alguna manera. Así es. O sea, hubo una elección ahí. Así es. Pero dentro de esa elección hubo primero un acuerdo. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, estamos todos de acuerdo que queremos un rey. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio su rey. Así es. Por así decirlo. Bueno, dice la palabra que te lo voy a allanar. Ajá, en un para que la audiencia lo entienda. En un lenguaje. En un lenguaje. Que todos los reyes que están ahí, que todos los presidentes son puestos por Dios. Así es. Son permitidos por Dios. Así es. Ahí ya yo entiendo que no hay una separación entre la voluntad de Dios y lo que ocurre en medio nuestro. Así es. Hay que estar claro con eso. En todos los términos. En todos los términos. Pero también dice la palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Yo he escuchado mucho esa frase del justo. Cuando el justo, ¿Siempre son justos? No siempre. Okay. No siempre son justos. Porque yo veo que muchos políticos cristianos acuden a ese versículo, palabra, y bueno, una cosa, como dicen popularmente, dentro del dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, por eso te pregunto. Mira, todo depende de la motivación que tenga la persona para hacer política. Excelente. Si tú haces política y te quieres escudar dentro de la palabra de Dios y dentro de una iglesia, pues tú lo puedes simular muy bien. Pero cuando tu motivación en realidad está motivada, valga la redundancia, por tú querer ocupar una posición donde tú puedas tomar decisiones favorables para el pueblo, ya ahí la cosa es diferente. Exacto. Ya ahí la cosa es diferente. Todos saben que aquí los legisladores, las leyes se aprueban por la elección de la mayoría, el voto de la mayoría. Así es. Supongamos que lo que están legislando, la gran mayoría sean personas temerosas de Dios. Fíjate que siendo así, ¿cuántas cosas no se estarían haciendo a favor del pueblo y no necesariamente a favor de mis intereses personales, ni del partido que represento? Entiendo. Cuando tú ves el mecanismo que se implementa aquí en la República Dominicana, tú te das cuenta que realmente nosotros necesitamos, urgente, no es que hay que postergar eso, urgente necesitamos personas temerosas de Dios legislando. Qué bueno que tú tocas ese punto, porque es un punto bastante importante.
Pero ese punto lo vamos a desarrollar luego de la pausa, porque ahora vamos a unos compromisos comerciales y seguimos a la vuelta con Wellington Berroa, quien tiene vasta experiencia acerca del tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Vámonos a una pausa y volvemos en breve en este su espacio, Políticamente RD. En breve volvemos en Políticamente RD. Políticamente RD llega gracias a... Políticamente RD llega gracias a... En la cosa. Aquí me río, a mí me río porque acabamos de ver aquí una acción de las ayudas idóneas, como debe ser. Señores, antes de la pausa, tocábamos un punto con Wellington y era básicamente sobre el tema de, bueno, la legislación, los actores políticos que convergen dentro de lo que es el Congreso Nacional. Pero igual, yo quisiera, Wellington, aprovechando obviamente tu intervención, tocar el siguiente tema. La iglesia antes estaba más cerrada. Veo que ahora está un poco más abierta a lo que es la política. ¿Qué tan importante? Porque hay personas que tienen ideas. ¿Qué tan importante en términos de números, cuantitativamente, es la iglesia a la hora de una elección de un alcalde, un presidente, cualquier puesto electivo, según los datos que tú manejas? Mira, lo primero que tenemos que irnos es a datos estadísticos. Exacto. Ver cuál es el número realmente que se maneja dentro de la iglesia. Excelente. Si te das cuenta, la iglesia ahora mismo, en República Dominicana, ahora mismo estadísticamente, creo que habemos por encima de 3 millones. De cristianos. De cristianos. Estamos hablando de un porcentaje por encima del 30%. Del 30%. Sí. Ese 3 millones de personas que te acabo de mencionar determina unas elecciones. Define una elección. Pero esos 3 millones, ¿estamos hablando de electores o ahí convergen personas adolescentes que todavía no pueden sufragar? Bueno, si vamos a hablar de electores, probablemente sea un poco menos. Exacto. Pero aún siendo un poco menos. No, es un número preponderante. Es un número interesante y ese número determina que una presidencia fácil. ¿Tú sabes por qué la iglesia ahora mismo no está determinando quiénes son los alcaldes, quién es que va a dirigirnos a nosotros desde la presidencia? Precisamente por el tabú que ha mantenido la iglesia durante mucho tiempo. Amplíame eso, por favor. Sí, la iglesia durante mucho tiempo ha mantenido un tabú, quizá por el mismo ejercicio que se ha venido desarrollando dentro de nuestro sistema político en República Dominicana. Pero quizás esos mismos cristianos que critican el sistema no han sido capaces de tomar algún rol preponderante que pueda producir cambios en el sistema. No se han empantalonado. No se han empantalonado, es lo que yo creo. Creo que sí también hay cosas, como te dije hace un momento, han ido cambiando de manera paulatina. Se están produciendo cambios interesantes. Ya podemos ver alcaldes cristianos. Así es. De hecho, pastores. Así es. Podemos ver personas dentro de las instituciones gubernamentales ocupando una dirección, un viceministerio y a la vez también formando parte de una iglesia. Así es. Todo eso nos indica que realmente la iglesia ha ido cambiando. Yo creo que hemos ido dando pasos importantes, pero creo que hace falta un poquito más. Ahí dentro de esos cambios que tú mencionas, y es una pregunta directa que te hago. Así es. De verdad que debo hacerte el preámbulo, que veo que definitivamente manejas a profundidad lo que es la parte política dentro de lo que es sus diferentes aristas
y obviamente marcado en una área que otra porque es demasiado amplia la política. Ahora, Wellington Berroa tiene alguna aspiración política, porque ahí tenemos el caso de Nancy Amancio, tenemos el caso de Johan Paulino. Estoy hablando de cantantes, ¿eh? Así es. Déjame ver, ¿se me pasa algún otro? Bueno, esos dos por ahora. Puede que haya otro. Y tú eres un exponente de música. ¿Tienes alguna aspiración? Fíjate que sí, ahora mismo no tengo algo definido, pero sí creo que por, por, por el ambiente en el que he venido desenvolviéndome y por la gente que ha depositado su confianza en mí, al nivel de que, por ejemplo, tengo un grupo de personas que... Tú tienes una antes- estructura, habla claro. Tú tienes una estructura porque si tú Mira, tienes un grupo que te sigue. te voy a decir qué es lo que sucede. Mira, todo el que me conoce como cantante, evidentemente desconoce esa parte. Exacto. Pero resulta que siempre desde pequeño, siempre he sido amante a la política. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención la Oh, pero qué política. bien. Y mi familia siempre ha visto eso en mí, que soy una persona que me gusta la política, siempre estoy interesado en esos temas. Y automáticamente me constituí prácticamente en un líder político dentro de una gran familia. Ok. Pero empezaste por ahí. Exactamente. Como Jesucristo, que Jesucristo lo primero que lo siguieron fue prácticamente su madre, sus familiares. Así es. Básicamente. Quizás tú difícilmente me veas en una caravana con una bandera y demás, pero yo sí he encarado, tú sabes, de manera muy responsable ese rol que automáticamente me adjudicó mi Te han familia. aspirado, ¿no? Tú no has aspirado, no te han aspirado a que te aspires. Exactamente, tanto así que esas personas que siempre han estado cerca de nosotros en ese sentido, pues de hecho me han estado atacando y diciéndome, oye, pero ¿qué pasa que no te vemos con ciertas aspiraciones? Yo creo que todo tiene su tiempo, todo este tiempo ha sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde hemos visto muchas cosas que se pueden hacer mejor. Entonces lo que estamos tratando es de sumergirnos en un aprendizaje continuo donde creemos que nunca es suficiente, sino que cada vez más tenemos que aprender cosas nuevas. La política ha ido cambiando, Así lo es, podemos bastante. ver no solo en República Dominicana, sino alrededor del mundo. Y una muestra de eso es que ya tú ves que tenemos presidentes con menos de 40 años. Así es. Vemos personas dentro de las iglesias también involucradas y todo eso simplemente indica que la política ha ido cambiando y que lleva un rumbo. Entonces yo he preferido como tratar de adentrarme en este nuevo modelo de política para en el momento que me toque Liderazgo emergente. aspirar. Exactamente, un liderazgo emergente. O sea, pero definitivamente. todavía dentro de lo que es ese proceso, tú no has definido para qué puesto, pero sigue fortaleciendo tu liderazgo. Claro, y fíjate que no quiero tampoco forzarlo. Te entiendo. No quiero forzarlo, más bien lo que he querido ha sido predicar con el ejemplo. Creo que una de las razones por la cual las personas que me rodean han entendido que yo puedo desempeñar un buen papel ya desde un puesto gubernamental es precisamente por las actividades sociales en las que hemos venido involucrados. Yo creo que tengo un gran sentido de pertenencia con la gente que me rodean, con los míos, teniendo oportunidad quizá de poder radicarme con todo y familia fuera de República Dominicana, con oportunidades de hacerlo. Claro. He preferido echar el pleito aquí en República Dominicana porque creo que personas con valores, que es como me considero, creo que hacen falta en el ambiente político y por eso estamos aquí echando el pleito y batallando en nuestra nación. Vamos a tocar algunos aspectos así rápidamente de lo que está sucediendo actualmente en lo que es el desarrollo de la campaña política. Recientemente vimos un acto de una alianza, si se quiere, tripartita, que compite con el partido oficialista. No sé si tú pudieras darnos un pronóstico, una valoración acerca de esta competencia, lucha feroz que hay entre Avanza RD o Rescate RD
y la llamada también Avanza RD, como se le llamó en las elecciones municipales del partido oficialista. ¿Cuál es tu impresión respecto a lo que se está viendo de cara a las elecciones del 19 de mayo? Mira, la unión de Rescate RD lo que demuestra es que ellos están muy bien informados y manejan números. Te lo voy a plantear de esta manera. Si esta alianza de estos tres partidos entendieran que tienen la fuerza de manera individual para competir con el partido oficialista, pues no se unen. Entonces ya partiendo de ahí, ellos están claros con los números que manejan y están claros que los números no le dan de manera independiente a cada uno. Entiendo. Para competir con el partido oficialista. Entonces, esta alianza lo que busca es lo que busca todo partido de oposición. ¿Qué es lo que busca el partido de oposición? Poder en una elecciones, poder detronar al partido que está gobernando. de gobierno. Así y es. para nadie es un secreto que ganarle a un partido en el gobierno no es tan fácil. Eso es así. No es tan fácil por diversas razones. Inclusive te puedo hablar del tema de, no es la pregunta, pero para ir aterrizando te puedo hablar del tema inclusive hasta de la abstención que tuvimos en las municipales. Sí. La abstención que hubo en las municipales te arroja un panorama claro. Ese panorama desde mi punto de vista, Así o sea, es. según mi tesis, lo que demuestra es lo siguiente. El pueblo dominicano no cree en la clase política o ha ido perdiendo la esperanza en la clase política. Es lo primero. Entonces, esa abstención que hubo en las elecciones municipales debe llamar la atención no solo de los partidos de oposición, sino también del partido oficialista. La clase política. De la clase política en general. ¿Por qué razón? Porque el número de personas que fue a votar fue muy poco, Así ¿verdad? es. En comparación a los electores que hay en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la gente? No creo en la clase política, pero las pocas personas que estaban comprometidas, que evidentemente el que está en el tren gubernamental, el que es parte de alguna institución, se siente comprometido con ir a votar. Pero no solo él se siente comprometido con ir a votar, sino su gente. Entonces, cuando tú haces el siguiente análisis, dices, ven acá, por lo regular, el que está devengando un sueldo en el gobierno, es difícil que se quede sin votar. Eso es así. Ese fue a votar. Ese es su primer interés. Ese es su primer interés. Claro. Pero no solo él, su persona más cercana La también familia. fueron a votar. Entonces, hasta cierto punto, eso te muestra a ti un techo y un tope. O sea, tú dices, ven acá, el que tiene la motivación de ir a votar fue a votar, no nos cabe la menor duda. Su gente también fueron a votar y aún así contamos con esa minoría. Tú mencionaste techo, entonces yo interpreto en tus palabras que el porcentaje obtenido del PRM en las pasadas elecciones es su techo. Va muy ligado a la realidad. Es probable que cambie. Ok. Porque Siendo razonable. Sí, siendo razonable, claro, muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas pueden cambiar. Y sabemos y hemos visto en otras ocasiones que unas elecciones han cambiado en un mes. Te voy a hacer algunas preguntas picaditas así. Si quieres las omite o me da tu parecer. Santo Domingo Este, habían dos candidatos. ¿Eligió bien Santo Domingo Este la alcaldía? ¿El candidato que eligió? ¿Cuál es tu parecer? Independientemente a las convicciones que representaban uno u otro. Mira, traté de conocer la propuesta de ambos candidatos. Y casualmente me hablaste de un municipio donde tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de tratarlo a ambos. El candidato, o más bien ya el alcalde electo, es una persona que conozco de hace muchos años, mucho antes de entrar al ruedo político. Y una cosa es lo que se dice desde el ambiente político y otra cosa es lo que pueden decir los que conocen al candidato fuera del ambiente político. Entiendo. Y hasta ahora no tengo ningún recuerdo de esa persona
que me lleve a pensar que él va a hacer una mala gestión. Tú estás hablando ya en el plano personal, o sea, basado. En el plano personal. No político, necesariamente. No político. Al otro, a Luis Alberto. A Luis Alberto también tuve la oportunidad de conocerlo, no tan profundo. O sea, te estoy hablando, el tiempo. O sea, te estoy hablando no de ambiente político, sino del plano personal. Exacto. Y lo que conozco de él es el arduo deseo que tiene de poder servirle a Santo Domingo Este. Es decir, que ya partiendo de esto que te estoy diciendo, ya el tiempo pues nos terminará de dar la razón o de quitarnos la razón. Así es. En este sentido. Yo creo que el alcalde todavía electo no ha tomado posición. Yo creo que independientemente de la inclinación partidaria que tenga una persona, yo creo que nosotros siempre tenemos que apostar, permíteme utilizar esta palabra. Sí, claro. Tenemos que apostar a que los candidatos, independientemente sean de tu partido o no, lo hagan bien. Sí, porque al final son dominicanos y somos ciudadanos. Son dominicanos y que ellos, al fin de cuentas, van a gobernar por el bien de la ciudadanía. Y si lo hacen mal, sufre la ciudadanía. ¿Te atreves a dar un pronóstico porcentual que han de obtener los candidatos presidenciales en las próximas elecciones? ¿Te atreves? Según... Yo darte un dato ahora mismo podría decir que me la estoy jugando. Sin embargo... Eso es lo que busco. Sin embargo, la política me ha demostrado que faltando 2 meses para las elecciones, todavía termina siendo prematuro. Dar un pronóstico. Dar un pronóstico claro. ¿Te lo quieres reservar? ¿Te lo quieres reservar? Vamos a ver el comportamiento, ¿verdad?, de la oposición y del partido oficialista. Porque, como te digo, hay cosas que cambian de un momento a otro. Entonces, vamos a ver qué sucede. Mira, Wellington, en la fase ya parte final, hay personas que te están viendo y no conocían de tu conocimiento político y dicen, pero ven acá, ese no es el cantante, el exponente y demás, pero mira la profundidad, mira el conocimiento que tiene y a la vez lo que tú has mencionado, que tiene asidero, el trabajo social, político que tienes desenvolviendo o desempeñando desde hace un tiempo. Si hay una persona ahora mismo que se ve motivada y que al no saber eso dice, pero ven acá, este es el hombre que yo lo conozco de hace mucho tiempo, yo creo en ese muchacho, yo creo en ese joven, yo creo en ese hombre. ¿Qué tú le dirías para que se pueda de alguna manera u otra tal vez añadir a tu grupo, a tu estructura, que como bien tú dices, no busca necesariamente una posición, sino servir independientemente? ¿Qué tú le dirías? Ahí están las cámaras. Bueno, lo primero que le invito es a que deje los prejuicios a un lado. Es importante dejar los prejuicios a un lado y tener su propio criterio de valor, ¿verdad? Y ver las cosas con el sentido común. Yo creo que no se trata ni siquiera de mi persona, de que se añadan a mí, sino de que se añadan a la verdad, se añadan al bien común de la sociedad y que entiendan que no se trata de subir a un puesto durante 4 años a enriquecerme, sino que se trata de que tenemos que luchar todos por el bien de nuestra República Dominicana, que tanto necesita hombres y mujeres de valores. Bueno, definitivamente esas palabras que acaba de externar Wellington a mí me tocan muy de cerca, porque generalmente cuando uno le da la oportunidad a una persona que no necesariamente, no sé si denominarte o especificarte como político, sino que tiene cierta inclinación en esa área, tiende a hacer mención propiamente de lo que son sus objetivos particulares. Pero me llama la atención que en tu caso hablas en sentido colectivo y verdaderamente es lo que yo en conclusión resumo, de que te inclinas por causas. Así y las causas son las que obviamente arraigan un determinado colectivo o cantidad de personas. O sea que lo veo muy correcto, lo veo muy atinado. Y nada, yo más que agradecido de tu comparecencia aquí, de verdad quedo un tanto sorprendido porque no sabía que tanto tú sabías
sobre el tema, pero entendemos que la invitación que se te ha hecho ha dado el efecto que esperábamos, porque verdaderamente el tema que queríamos desarrollar o mostrar en el día de hoy es que hay cristianos que se pueden ligar a la política sin perder la esencia y su convicción de cristiano y sobre todo sus valores y sus principios. Si tienes algunas palabras finales que quisieras externar a la audiencia, tienes toda la libertad. Bueno, claro, sí, dos cosas puntuales. Lo primero es que, aprovechando que estamos hablando de política, invitar a la gente a que no sigan necesariamente quizá un color X, sino que tengan la capacidad de evaluar propuestas, ¿verdad? Y la propuesta más favorable para el bien de la sociedad, pues que traten de analizarla y irse en pos de ella. Y lo segundo es que no puedo irme de aquí sin hablar de Jesucristo y la importancia de Él en nuestras vidas. Así es. Es necesario que el ser humano tenga a Cristo Jesús en su corazón porque Él es el centro de todo. La vida sin Cristo no es nada. Así que les invito a que, aprovechando la Semana Santa, abran su corazón al Señor y tómese este momento de reflexión para pensar en el sacrificio de Jesucristo, el pensar en la importancia de ese sacrificio y entender que ese sacrificio no fue solo por lo que hoy en día están dentro de una iglesia, sino que fue por cada uno de nosotros, por ti que nos está viendo en este momento. Bueno, yo creo que esa parte es la más importante, me atrevo a decir, que tú acabas de externar, porque precisamente en esta semana que se conmemora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que independientemente de usted recrearse, comerse el pescadito, la habichuela con dulce, yo creo que debemos reflexionar en ese sacrificio, como bien decía Wellington, y, ¿por qué no?, tratar de encarrilar nuestras vidas en lo que es la vida redentora, el ministerio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo en Él, Wellington también, y yo también les invito a ustedes a que también les sigan. Señores, no hay tiempo para más. Agradecerles el honor de su sintonía, invitarles a que se suscriban a este canal, que compartan esta transmisión en los diferentes perfiles, igualmente los canales que retransmiten lo que es esta transmisión. Y nada, hasta el próximo viernes en este su espacio, Políticamente RD. Agradecemos el honor dispensado de su sintonía. No olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima en su espacio de Políticamente RD.